El empujón fue tan repentino, tan brutal, que no tuve tiempo de gritar. Solo sentí el aire frío y el rostro de mi hija, Victoria, distorsionado por una crueldad que nunca creí posible. Su sonrisa fugaz, una mueca de triunfo, grabada en mi mente para siempre. Mi esposo, Ricardo, estaba a mi lado. Un grito ahogado en su garganta mientras ambos éramos catapultados hacia el abismo, su mano buscando la mía en la caída desesperada. ¿Cómo llegamos a esto? A este acantilado desolado bajo un cielo indiferente, a manos de nuestra propia sangre. ¿A quién podríamos haber amado más que a Puto? Ella, a nuestro único consuelo después de tanta pena. ¿Qué tipo de infierno habíamos criado en el corazón de nuestra hija? La roca dentada se acercaba. Cada segundo, un eco de la eternidad. Y mi vida. Una película frenética pasó ante mis ojos. No como un consuelo, sino como una condena. Cada recuerdo dulce, cada sacrificio. Ahora, una burla macabra. Ricardo se retorció. Su cuerpo chocó contra el mío. Un instinto protector que incluso en la caída nos unía. Escuché su voz. Apenas un susurro arrancado por el viento. Finge, Elisa, finge que estás muerta. Y aunque el impacto contra el suelo rocoso fue una explosión de dolor que me arrebató el aliento, el amor por mi esposo, por la vida misma, por la vaga promesa de justicia, me dio una fuerza impía para obedecer. Yacíamos rotos, nuestros cuerpos un amasijo de dolor y huesos crujientes, pero con una astilla de vida obstinada, una resistencia que nuestros atacantes jamás habrían imaginado. Arriba, las voces de Victoria y su esposo, Marco, descendían, claras, frías, ajenas al horror que acababan de infligir. Funcionóse, Marco. Son 2 pájaros de un tiro, dijo Victoria, su voz teñida de un alivio perverso, un brillo en sus palabras que perforaba mi alma mucho más profundamente que cualquier roca afilada. Ahora nadie podrá decir que no fue un accidente. La policía creerá que fue un desliz. 2 viejos torpes, admirando el paisaje. Marco rió. Una risa áspera que resonó en el abismo. Una risa que disipaba cualquier vestigio de humanidad que yo pudiera haberles atribuido alguna vez. Sí, querida, y pronto seremos ricos, libres de deudas. Finalmente, podremos respirar. La magnitud de su traición, la frialdad de su cálculo, me golpeó con la fuerza de una ola helada. Aquellos que una vez habíamos acunado en nuestros brazos, a quienes les habíamos enseñado a caminar, a hablar, a amar, ahora nos deseaban muertos, no por odio, sino por la avaricia que les carcomía el alma. El sol de la tarde comenzaba a teñir el cielo de naranja y violeta, irónico en su belleza, mientras el dolor se apoderaba de cada nervio, cada célula de mi ser, mis piernas, mi espalda, mis costillas. Todo clamaba por ayuda, pero mi mente, nublada por la adrenalina y el shock, se aferraba a la única orden clara de Ricardo: fingir. Permanecí inmóvil, los ojos entrecerrados, el pulso martilleando en mis oídos, escuchando cada palabra, cada susurro, como si mi vida dependiera de ello. Y de hecho, así era. Estaba atrapada entre la vida y la muerte, un testigo silencioso de mi propio asesinato. Y la agonía no era solo física, era un desgarro en lo más profundo de mi ser, un tormento emocional que eclipsaba incluso el dolor de mis huesos rotos. Victoria y Marco, seguros de su éxito, comenzaron a hablar de los detalles, de cómo legitimar el accidente, como si la muerte pudiera ser un trámite burocrático, una simple firma en un papel. La llamada a la policía, cariño, dijo Victoria, será tuya, con la voz temblorosa de preocupación, la sorpresa adecuada. Marco asintió, su voz llena de un nuevo entusiasmo. Y luego, el abogado, rápido, antes de que el testamento antiguo reaparezca. Necesitamos esa herencia, esos casi 2 millones de pesos, para pagar todo lo que debemos, para empezar de nuevo.
2 millones de pesos. Una cifra que resonó como un eco hueco en el abismo. Habían planeado esto con una meticulosidad aterradora. Cada detalle, cada paso, diseñado para borrar nuestra existencia y apoderarse de lo poco que teníamos, de un legado construido con sudor y lágrimas a lo largo de décadas. Y lo que más me dolía, más que la traición, más que el miedo a la muerte, era la revelación de su completa falta de remordimiento, la ausencia de cualquier chispa de amor filial. Habíamos sido, para ellos, meros obstáculos, fichas en su juego de codicia, y ahora estábamos desechados, creyendo que éramos solo 2 cuerpos sin vida en el fondo de un barranco. La brisa helada me recordaba el invierno que se avecinaba, un invierno que prometía ser largo y oscuro, tanto para mis heridas físicas como para las de mi alma. Recordé los años, las décadas, los momentos de alegría y de pena que habíamos compartido con Victoria, cómo la habíamos visto crecer, cómo habíamos celebrado cada uno de sus logros, cómo la habíamos consolado en sus fracasos. ¿Dónde había ido esa niña, la que solía acurrucarse en mis brazos, la que nos miraba con ojos llenos de adoración? ¿Cuándo había sido reemplazada por esta depredadora, por esta mujer que nos había empujado al abismo sin un atisbo de piedad? La culpa, una vez un susurro lejano, ahora se convertía en un grito ensordecedor en mi mente. La culpa por no haber visto las señales, por haber sido tan ciega, tan confiada, tan dispuesta a creer en el amor de mi propia hija. Ricardo, a mi lado, respiraba con dificultad, un gemido apenas audible que me desgarraba el corazón. Me atreví a abrir mis ojos un poco más, a buscar su mirada, a ver si aún había vida en él. Sus ojos estaban cerrados, su rostro pálido, pero un leve movimiento de sus labios me indicó que seguía consciente, que también estaba escuchando, que también estaba fingiendo. Nuestro secreto, compartido en el borde de la muerte, se convirtió en nuestro único hilo de esperanza, en la promesa tácita de que no nos rendiríamos, de que lucharíamos por cada aliento, por cada latido, por la oportunidad de ver la justicia. Habíamos caído, pero no habíamos sido derrotados, y en ese momento de desolación, un nuevo propósito, amargo y frío, tomó forma en mi corazón: sobrevivir por nosotros, por la verdad, por la memoria de lo que habíamos sido. Los años de silencios, de sacrificios no reconocidos, de un dolor que se había incubado en lo más profundo de nuestra familia, como un veneno lento, habían culminado en este acantilado, en este acto de brutalidad impensable. No era la primera vez que un miembro de nuestra familia caía de un acantilado. No era la primera vez que la codicia teñía de sangre nuestra historia. 20 años antes, nuestro primogénito, nuestro querido Gabriel, había muerto al caer de un precipicio similar, no muy lejos de este mismo lugar. Un accidente que la policía, y nosotros mismos, demasiado rotos para cuestionar, habíamos aceptado. Pero Ricardo siempre había sabido la verdad, una verdad que había guardado en el más profundo de los rincones de su alma, una verdad que le había consumido lentamente, convirtiéndolo en un cómplice silencioso de un crimen que no podía ni nombrar, ni perdonar. Ese día, Ricardo había visto a Victoria, entonces una adolescente, discutir acaloradamente con Gabriel. Eran hermanos, pero siempre había una tensión subyacente entre ellos, especialmente cuando se trataba de dinero, de la pequeña herencia de la abuela, de quién tendría qué. Gabriel siempre fue el protector, el sensato, pero también el que no se dejaba pisotear. Y Victoria, la más joven, la consentida, no soportaba que le dijeran que no. Ricardo los había encontrado en el borde del acantilado, una discusión furiosa sobre unas tierras que Gabriel quería vender para sus estudios y que Victoria quería para construir una casa con su entonces prometido, Marco, que ya era una influencia nefasta en la vida de nuestra hija. Ricardo recordaba la expresión de ira de Victoria, el empujón repentino, la sorpresa en el rostro de Gabriel antes de caer. Mi esposo, paralizado por el shock, el horror de ver a su propia hija cometer tal atrocidad,
No pudo hacer nada. O eso se decía a sí mismo. En lugar de denunciarla, en un acto de amor malentendido, de negación, de protección parental, retorcida, Ricardo había encubierto la verdad. Inventó una historia de un resbalón accidental, de un intento fallido de rescate, de su propia impotencia ante la tragedia. Victoria, adolescente aún, había llorado lágrimas de cocodrilo, un espectáculo convincente que había engañado a todos, incluyéndome a mí, su madre, que solo sentía un dolor insondable por la pérdida de mi hijo. Ricardo, sin embargo, cargó con ese secreto, un peso inmenso que lo transformó en un hombre sombrío, en un padre que amaba a su hija con un miedo constante en su corazón, con una mezcla de amor y terror que lo hacía ceder a todos sus caprichos, a cada una de sus exigencias. Era su penitencia, su condena autoimpuesta, y no sabía que esa misma debilidad, ese silencio, los llevaría a ambos, 20 años después, al borde del mismo abismo. Durante los últimos años, el patrón de manipulación de Victoria y Marco se había intensificado, lento al principio, luego cada vez más descarado. Empezaron con pequeños préstamos, luego con la insistencia en ayudarnos, con nuestras finanzas, a organizar nuestros papeles. Sus deudas crecieron, su estilo de vida extravagante los hundía más y más. Y nosotros, con la ingenuidad de padres que solo ven lo mejor en sus hijos, siempre estábamos dispuestos a ayudar. Papá, mamá, necesitamos que nos den la autorización para manejar sus cuentas por un tiempo, decía Victoria, con esa voz dulce que siempre nos ablandaba. Es solo para facilitar las cosas, ya saben, para que no tengan que preocuparse por las facturas. Nosotros nos encargamos de todo. Ricardo, con su culpa corroyéndolo, con el recuerdo de Gabriel siempre presente, siempre accedía. Yo, confiada en la bondad de mi hija, también lo hacía. Luego vinieron las sugerencias, casi exigencias, de vender la casa familiar, nuestro hogar de toda la vida. Es demasiado grande para ustedes solos, mamá, papá, argumentaba Victoria, y con ese dinero podrían vivir cómodamente, viajar, disfrutar de la vida sin preocupaciones. La casa, nuestra herencia, el nido donde habíamos criado a nuestros hijos, era para ellos solo una fuente de liquidez. Ricardo y yo dudábamos. Nos aferrábamos a los recuerdos, a la estabilidad que nos ofrecía. Pero la presión era incesante. Llamadas diarias, visitas inesperadas, lágrimas y súplicas. Estamos en una situación desesperada. Papá, mamá, los bancos nos están ahogando. Esta casa es nuestra única esperanza. Nunca nos decían la magnitud real de sus problemas. Solo nos pintaban un cuadro de dificultades económicas que solo nosotros, sus padres, podíamos resolver. Y luego, la gota que colmó el vaso, la insistencia en que compráramos pólizas de seguro de vida cuantiosas, a su nombre. Claro está, es una inversión, papá, mamá, para su futuro, para que no tengan que preocuparse por nada si algo les pasara. Había un dejo de incomodidad en esa sugerencia, una sensación gélida que se me erizaba la piel. Pero la lógica de la seguridad, la promesa de una vejez sin preocupaciones, era atractiva. Ricardo, una vez más, cedió, quizás viendo en ello una forma de expiar su culpa, de asegurar el futuro de Victoria, incluso si eso significaba un futuro sin nosotros. Sus firmas en esos documentos sellaron nuestro destino, una trampa cuidadosamente tendida por nuestras propias manos. Ahora, recostados en el fondo del barranco, todo encajaba, cada pieza del rompecabezas de su avaricia. Las deudas enormes, la casa, los testamentos modificados, el seguro, todo apuntaba a un plan macabro, a la eliminación de sus padres para obtener el tesoro. El tiempo se arrastraba, cada minuto una eternidad de dolor y angustia. Arriba,
Victoria y Marco parecían haberse ido. El silencio solo roto por el viento y mis propios jadeos entrecortados. Ricardo hizo un esfuerzo supremo por acercarse. Su mano temblorosa encontró la mía. La apretó con una fuerza que me unade. Dijo que seguía vivo, que seguía luchando. «Están bajando». «Elisa», susurró, apenas audible. «Creo que vienen a asegurarse, a encontrar los cuerpos». El terror se apoderó de mí de nuevo. La idea de que se acercaran, de que descubrieran que seguíamos vivos, era insoportable. Cerré los ojos con fuerza, conteniendo la respiración, preparándome para lo que fuera que viniera. Escuché el crujido de las botas sobre las rocas, las voces cada vez más cercanas, el aliento de Victoria a mi lado. «Parece que se han ido». «Mi amor», dijo Marco, su voz más relajada ahora. «Un buen trabajo, sin testigos, sin rastro». Victoria se rió, una risa hueca que me heló la sangre. Solo dos desafortunados viejos que no supieron dónde pisar. Sentí una patada suave en mi pierna, luego en el costado de Ricardo. Los muy cobardes, asegurándose de que no había reacción, de que habíamos entregado el alma. No pude contener una lágrima, que se deslizó por mi mejilla y se perdió en el polvo. Una lágrima de rabia, de tristeza, de profunda decepción. Luego escuché algo más, un sonido que había ignorado en el caos. Un leve pitido, una luz roja intermitente. El teléfono de Ricardo. Siempre lo llevaba consigo, un viejo aparato que usaba para las noticias y para grabar las conversaciones con Victoria y Marco. No por desconfianza, sino por su memoria, que últimamente le jugaba malas pasadas. Había empezado a grabar las conversaciones cuando la presión por el dinero se hizo insoportable, una especie de diario sonoro para recordar los detalles. Lo había encendido antes de salir de casa, como siempre, para grabar la conversación sobre el supuesto picnic. Y ahora seguía grabando, capturando cada una de sus palabras, cada una de sus risas macabras, cada detalle de su plan. La ironía, la mano del destino, o quizás solo la suerte, nos había sonreído en la oscuridad. Teníamos pruebas, teníamos la verdad. Pasaron lo que parecieron horas, pero que probablemente fueron solo minutos, antes de que ellos se marcharan, satisfechos con su obra. «Volveremos por la mañana, Marco», dijo Victoria. «Simularemos encontrarlos. Llamaremos a la policía. Diremos que vinimos a buscarles al no contestar nuestras llamadas». La frialdad de su planificación, incluso en los detalles del descubrimiento, era repulsiva. Cuando finalmente el silencio fue absoluto y supimos que se habían ido, Ricardo abrió los ojos, su mirada llena de dolor y una determinación férrea. «El teléfono», susurró. «Está grabando. Todo». No había que decir más. Teníamos una oportunidad, una pequeña, frágil, pero una oportunidad al fin y al cabo. El frío de la noche comenzó a calar en nuestros huesos rotos. La agonía era constante. Cada movimiento, cada respiración, una tortura. Nos quedamos allí, acurrucados, buscando consuelo en la cercanía del otro, la única persona en el mundo que entendía el horror que estábamos viviendo. La noche se hizo larga, un interminable desfile de dolor y miedo, de pensamientos sobre nuestros hijos, sobre lo que habíamos hecho mal. Pero a medida que la luna se elevaba, también lo hacía nuestra resolución. No los dejaríamos ganar. No permitiríamos que su avaricia, su maldad, se quedara sin castigo. La primera luz del amanecer trajo consigo la esperanza y el sonido de las sirenas, débiles al principio, luego cada vez más claras, rompiendo el silencio de la montaña. Habían regresado, como habían prometido, pero esta vez, la farsa de su preocupación se enfrentaría a la dura realidad de nuestra supervivencia. Los paramédicos llegaron, seguidos por la policía, sus rostros mostrando el horror ante la escena. «Mamá, papá», gritó Victoria, una actuación magistral de dolor y sorpresa. «Dios mío, ¿qué ha pasado?».
Me costó todas mis fuerzas, pero mantuve los ojos cerrados, mi cuerpo flácido, mi respiración superficial, fingiendo la inconsciencia. Era la única manera de mantener la ventaja, de que no sospecharan que habíamos escuchado todo. Nos subieron con sumo cuidado a las camillas. El dolor era insoportable, pero la adrenalina me permitía seguir. Ricardo, a mi lado, también mantenía su fachada. Escuché a Victoria hablar con la policía, su voz quebrada, sus lágrimas creíbles. Vinimos a buscarlos. Señor agente, no contestaban el teléfono. Sabíamos que habían venido a este lugar tan bonito para un picnic. Siempre les gustó. Su mentira, tan bien construida, tan convincente, me revolvió el estómago. No era solo el acto, era la facilidad con la que lo hacía, en la completa ausencia de culpa en sus ojos. En el hospital, fuimos rápidamente llevados a urgencias. El zumbido de las máquinas, el olor a desinfectante, el ir y venir de enfermeras y médicos. Me estabilizaron, me administraron analgésicos, me realizaron radiografías y escáneres. Mis huesos, como temía, estaban hechos pedazos, fracturas en las piernas, costillas rotas, una fisura en la columna vertebral. Ricardo, aunque más grave, también había sobrevivido, con múltiples fracturas y una hemorragia interna que requería cirugía de inmediato. Los médicos estaban asombrados de que hubiéramos sobrevivido a una caída de 30 metros. Lo atribuían a un milagro, a la suerte, pero nosotros sabíamos que había sido la tenacidad, la voluntad de vivir y la promesa de justicia, lo que nos había mantenido aferrados a este mundo. Mientras estaba en la sala de recuperación, aún aturdida por los medicamentos, una enfermera se acercó a mi cama. Era una mujer de mediana edad, de ojos amables y una expresión preocupada. Me revisó el pulso, ajustó mi suero. «Señora Elisa», dijo, su voz suave, casi un susurro. «Sus hijos, la señorita Victoria y el señor Marco, están aquí, muy preocupados. Quieren verla». Me encogí. Un temblor recorrió mi cuerpo a pesar de los sedantes. La enfermera debió notar mi reacción, una microexpresión de terror que no pude ocultar. Se detuvo, su mirada perspicaz, estudiándome. «Parece asustada, señora. Hay algo que deba saber». Por un instante, dudé, pero la mirada de la enfermera era de genuina preocupación, y en sus ojos vi una posible aliada. Le hice una señal para que se acercara más, para que se inclinara. «El teléfono de mi esposo», susurré. Mi voz apenas un hilo. «Ricardo. Lo tiene en el bolsillo de su chaqueta. Ha grabado todo». La enfermera me miró. Sus ojos se abrieron ligeramente, pero su expresión se mantuvo tranquila. «Entiendo, señora», dijo, asintiendo. «Deje esto en mis manos». Se dio la vuelta y se marchó, su figura desapareciendo en el ajetreo del hospital. Una chispa de esperanza se encendió en mi corazón, una diminuta llama que se negaba a extinguirse. Unas horas más tarde, un detective de policía, de semblante serio, se presentó en mi habitación. La enfermera había hecho su trabajo, había confiado en mis palabras, había actuado. El detective se identificó como el inspector Morales. «Señora Elisa», dijo, su voz tranquila y profesional, «nos han informado de una posible anomalía en su accidente. Su enfermera ha sugerido que recuperemos el teléfono de su esposo. ¿Podría confirmarlo?». Asentí con dificultad. El dolor me lo impedía. «Sí», logré decir. «Grabó todo». El inspector asintió. «Entendido. No se preocupe. Haremos todo lo posible para esclarecer los hechos. Por ahora, descanse. Le avisaremos de cualquier novedad». La espera fue insoportable. Cada hora un abismo de incertidumbre. Ricardo seguía en recuperación de su cirugía, y yo estaba sola con mis pensamientos, con el dolor físico y la agonía emocional. Finalmente,
El inspector Morales regresó. Esta vez, con una expresión diferente, una mezcla de seriedad y una especie de horror apenas disimulado. Señora Elisa, dijo, hemos recuperado el teléfono de su esposo. La grabación es reveladora. Parece que las cosas no fueron como nos las contaron Victoria y Marco. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de un alivio agridulce. La verdad estaba saliendo a la luz. La policía actuó con una rapidez que me sorprendió. Mientras Ricardo y yo nos recuperábamos en camas separadas, los eventos se desarrollaban a nuestro alrededor como una película macabra. La grabación, nuestra única prueba inicial, se convirtió en el eje de una investigación meticulosa. La policía se hizo con el archivo de audio. Y no solo escucharon las conversaciones post-caída, sino también las anteriores, las que Ricardo había grabado a lo largo de los meses, las presiones, las exigencias, las amenazas veladas. Se descubrieron las deudas masivas de Victoria y Marco, los documentos financieros falsificados, las firmas imitadas de Ricardo en varios papeles, los seguros de vida contratados a nuestro nombre, las transferencias de dinero de nuestras cuentas a las suyas, todo un rastro de codicia, planeado con una frialdad aterradora. El día que los arrestaron fue, para mí, una mezcla de horror y satisfacción. Victoria y Marco, creyendo que éramos dos cadáveres más en su camino hacia la riqueza, estaban en el hospital, manteniendo su farsa de hijos preocupados. La policía llegó discreta, luego irrumpió en la sala de espera. Las caras de Victoria y Marco se descompusieron. La sorpresa, luego la negación, la ira. Esto es un error, gritó Victoria. Somos inocentes. Pero cuando la policía les puso las esposas y les dijo que tenían pruebas irrefutables, que el teléfono de Ricardo había grabado sus confesiones, el plan se desmoronó. Lo más repugnante fue cómo, en medio de su arresto, comenzaron a culparse mutuamente. Fue idea tuya, Marco, exclamó Victoria. Tú me convenciste de las deudas, de la herencia. Marco, con el rostro desencajado, le gritó de vuelta. Tú eres la que tiene un historial. Victoria, la que no quería que Gabriel tuviera su parte, la que lo empujó hace 20 años. Esa frase, ese grito desesperado, resonó en los pasillos del hospital, un eco helado que llegó a mis oídos. En ese momento, la verdad sobre Gabriel, el secreto que Ricardo había guardado durante 2 décadas, salió a la luz, confirmando los peores temores, revelando la verdadera naturaleza del monstruo que habíamos criado. Ricardo, ya consciente, escuchó la confesión de Marco por boca de un oficial. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una liberación agridulce, de una carga que finalmente era compartida. Su silencio había terminado. ¿Pero a qué precio? Mi corazón se partió por él, por la carga que había llevado en solitario, por el amor ciego que había intentado proteger a nuestra hija de sí misma, solo para condenarnos a todos a un infierno de dolor y traición. La noticia del arresto se esparció como un reguero de pólvora, no solo en el hospital, sino también en nuestra pequeña comunidad. La gente no podía creer lo que había pasado, la atrocidad de unos hijos intentando asesinar a sus padres. Recibimos visitas de amigos, de vecinos, de algunos familiares que, curiosamente, habían guardado distancia cuando Victoria y Marco eran el centro de atención. Sus condolencias eran sinceras, sus caras reflejaban el horror, pero para mí, cada mirada era un recordatorio de la fragilidad de la confianza, de cómo las apariencias pueden engañar. La recuperación física fue lenta y dolorosa. Meses de fisioterapia, de medicación, de operaciones para reconstruir mis huesos rotos. Ricardo tuvo que someterse a varias cirugías, y su recuperación fue aún más ardua. Pero cada sesión de terapia, cada paso que dábamos, era un acto de desafío, una afirmación de nuestra voluntad de vivir, de presenciar la justicia. El dolor emocional, sin embargo,
era mucho más profundo, más persistente. La traición de Victoria se había grabado a fuego en mi alma, una herida que parecía que nunca sanaría. El proceso legal fue un torbellino de emociones. Fuimos los principales testigos, y cada vez que teníamos que revivir los hechos, el empujón, la caída, las voces de Victoria y Marco, era como volver a caer al abismo. El tribunal fue un escenario de revelaciones desgarradoras. La grabación del teléfono fue la pieza central, irrefutable, demoledora. La confesión de Marco durante el arresto fue otro clavo en el ataúd de su defensa. Y luego, la verdad sobre Gabriel. Ricardo, con la voz temblorosa, pero con una fortaleza recién encontrada, testificó sobre lo que había presenciado hace 20 años, sobre su silencio, su arrepentimiento. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras escuchaba la historia completa, el peso de ese secreto, ahora compartido, liberando y rompiendo a la vez. Victoria y Marco, sentados en el banquillo, parecían irreconocibles. La Victoria que había conocido, la niña, la adolescente, la mujer que alguna vez amé, había desaparecido, reemplazada por una persona fría y calculadora, llena de resentimiento y una autocompasión que no le permitía ver la magnitud de sus crímenes. Su abogado intentó argumentar problemas mentales, coacción, cualquier cosa para mitigar la pena, pero las pruebas eran abrumadoras. Las deudas gigantescas que habían contraído, los documentos falsificados, el seguimiento que habían hecho de nuestros movimientos, la planificación del lugar del accidente, todo pintaba un cuadro de premeditación y maldad. El juicio duró semanas. Cada día un martirio para Ricardo y para mí. Pero cada testimonio, cada prueba presentada por la Fiscalía, era un paso hacia la verdad, hacia la justicia. Al final, el veredicto llegó, contundente y unánime. Culpables. Culpables de intento de normero, asesinato premeditado en nuestro caso, y Victoria, culpable de asesinato premeditado en el caso de su hermano, Gabriel. La justicia, aunque tardía, había llegado para mi hijo. La sentencia fue severa, ejemplar. 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional anticipada para ambos. No hubo gritos, ni lágrimas en el tribunal, solo un silencio pesado, el sonido del mazo del juez, y el fin de una era de dolor y engaño. Cuando salimos del tribunal, el aire de la calle se sintió diferente, más puro, a pesar de la contaminación de la ciudad. El peso que había llevado en mis hombros durante tanto tiempo, el miedo, la incertidumbre, la culpa por no haber visto, se alivió ligeramente. La justicia nos había dado una especie de cierre, pero el camino hacia la curación era largo, lleno de cicatrices invisibles. Nuestra vieja casa, el escenario de tantos recuerdos, dulces y amargos, ya no nos traía consuelo. Cada rincón, cada objeto, parecía gritar la memoria de una familia rota, de secretos y traiciones. Decidimos venderla, no solo por el dinero, que era importante para nuestra nueva vida, sino para romper con el pasado, para dejar atrás el nido donde la serpiente de la codicia había crecido. Compramos una casa más pequeña, más moderna, en otra ciudad, un lugar donde nadie nos conociera, donde pudiéramos empezar de nuevo, construir un futuro sin el fantasma de Victoria, sin la sombra del dolor. La terapia se convirtió en una parte esencial de nuestro proceso de recuperación. Las heridas físicas sanaron, aunque con secuelas permanentes. Una cojera en mi pierna, dolores crónicos en la espalda de Ricardo. Pero las heridas del alma eran más difíciles de remendar. Tuvimos que aprender a perdonarnos, a nosotros mismos, a Ricardo por su silencio, a mí por mi ceguera. Tuvimos que aprender a aceptar que el amor, incluso el de una madre, no puede proteger de la maldad inherente en el corazón de una persona. Y luego estaban nuestros nietos, los hijos de Victoria y Marco. 2 niños pequeños, inocentes, ajenos al horror que sus padres habían cometido.
Habían quedado a cargo de los servicios sociales, y la idea de que fueran enviados a un orfanato o a familias de acogida nos destrozaba el corazón. Eran la última conexión con lo que una vez habíamos creído que era nuestra familia. La Dear, última chispa de luz en la oscuridad. Después de mucho pensarlo, después de superar nuestras propias dudas, la idea de adoptar a nuestros propios nietos empezó a crecer en nosotros. Fue una decisión difícil. Éramos ancianos, con heridas físicas y emocionales, pero la necesidad de amor, la promesa de una segunda oportunidad, nos impulsó. El proceso de adopción fue largo, lleno de entrevistas y evaluaciones, pero nuestra historia, nuestra resiliencia y el claro deseo de los niños de estar con nosotros convenció a las autoridades. Así, nuestra pequeña familia volvió a crecer, de una manera inesperada y dolorosa. Los niños, ahora bajo nuestro cuidado, nos trajeron una nueva razón para vivir, para luchar, para sanar. Con ellos, descubrimos una alegría que creíamos perdida. Sus risas llenaron el silencio de nuestra nueva casa. Sus preguntas inocentes nos obligaron a mirar hacia adelante, a construir un presente, a planificar un futuro. Les contamos historias, les enseñamos valores, intentamos inculcarles el amor y la honestad que sus padres nunca habían conocido. Sabíamos que, algún día, tendríamos que decirles la verdad sobre sus padres, sobre la tragedia que había marcado sus vidas. Pero por ahora, solo queríamos darles una infancia feliz, segura, llena de amor incondicional. Aún tenemos pesadillas, Ricardo y yo. Las imágenes de la caída, las voces de Victoria y Marco, nos persiguen en la oscuridad. Los dolores físicos son un recordatorio constante de lo que vivimos. Pero también tenemos la paz de la verdad, la fuerza de la justicia y el amor inquebrantable que compartimos. Hemos aprendido que la codicia, el egoísmo, pueden destruir familias, corromper el alma, y que el silencio, por muy bien intencionado que sea, puede ser tan destructivo como la propia maldad. Pero también hemos aprendido que la verdad, por muy oculta que esté, por muy dolorosa que sea, siempre encuentra el camino para ser revelada, que la perseverancia, la evidencia y el coraje para enfrentarla son las únicas armas contra la oscuridad. Nuestro hogar, ahora, es un santuario de esperanza, no de fantasmas. Hemos plantado un jardín, y cada flor que brota, cada hoja verde que se extiende hacia el sol, es un testimonio de la vida que continúa, de la belleza que aún se puede encontrar después de la Mansi, tormenta más devastadora. El viaje ha sido largo, doloroso, y aún estamos en el camino, curando las heridas, una a una, día a día. Pero ya no estamos solos, y en el amor de nuestros nietos, en la fortaleza que hemos encontrado el uno en el otro, vemos el amanecer de un nuevo comienzo, una prueba de que, incluso después de la traición más profunda, la vida, con sus altibajos, con sus pruebas y sus triunfos, puede volver a florecer.